la función logaritmo. Si queremos encontrar el valor de estas relaciones, t es igual a 2, se cumple que 3 al cuadrado es 9. Si m es igual a 3, se cumple que 2 al cubo es 8. Si z es igual a 1/3, se obtiene que la raíz cúbica de 8 es 2. En este último caso parece imposible, 13 no es una potencia de 4. Podemos definir a la función logaritmo como sigue. Dado un número x llamado argumento, la función logaritmo la asigna el exponente n llamado potencia, a la que el número fijo b llamado base se ha de elevar para obtener dicho argumento. Es la función inversa de b a la n igual a x, es decir, logaritmo de base b de x es igual a n si y solo si b a la n es igual a x. De los incisos anteriores tenemos que 2 es el logaritmo base 3 de 9, 3 es el logaritmo base 2 de 8, 1/3 es el logaritmo base 8 de 2, k es el logaritmo base 4 de 13. Se tienen dos casos especiales. El logaritmo común es el logaritmo de base 10 que se representa de esta forma, sin ningún subíndice. El logaritmo natural es el logaritmo de base e y se representa de esta otra forma. El logaritmo natural por definición sería y igual al logaritmo natural de x si y solo si e a la y es igual a x. El modelo algebraico para las funciones con base a distinto de 1 y mayor que 0 para cada caso de x se define como f de x igual al logaritmo de a base a de x. En base e es f de x logaritmo natural de x. Modelo gráfico de las funciones logaritmo. Las propiedades de las funciones logaritmo f de x igual al logaritmo base a de x con a distinto de 1 y mayor que 0 son: el dominio de la función son los reales positivos, el rango de la función son todos los reales, cuando a es mayor que 1 la función es creciente, cuando a está entre 0 y 1 la función es decreciente. La gráfica pasa por el punto 1,0, tiene como asíntota al eje y. Todas estas propiedades se cumplen, salvo transformaciones gráficas. Aquí hay unas gráficas. Recuerden que las gráficas se leen de izquierda a derecha. Entonces tomemos a la función logaritmo base 2 de x. La base es 2, el dominio son los reales positivos, el rango son todos los reales, la función es creciente, pasa por el 1,0. Ahora tomemos la función logaritmo natural, su base es e, el dominio son los reales positivos, el rango son todos los reales, la función es creciente y pasa por el punto 1,0. La función logaritmo de base 1/2 x, la base es 1/2 que es menor que 1, el dominio es los reales positivos, el rango son todos los reales, es decreciente, pasa por el punto 1,0. Vamos a calcular el logaritmo base 7 de 49. Entonces, por definición, sabemos que 7 a la y es igual a 49. De modo que si y es igual a 2, 7 al cuadrado es igual a 49. Entonces, 2 es el logaritmo base 7 de 49. Calculamos el logaritmo base 5 de raíz de 5. Entonces, por definición tenemos que 5 a la y es igual a la raíz cuadrada de 5. De modo que si y es 1/2, por las propiedades de los exponentes, tenemos esta igualdad. Por lo tanto, 1/2 es el logaritmo
base 5 de raíz de 5. Ejemplo, si sabemos que 3 es el logaritmo base a de 125, ¿cuál es la base de la operación? Por definición tenemos que a al cubo tiene que ser 125. No sabemos cuál es la base, pero sabemos que 5 al cubo nos da 125. Por lo tanto, la base es 5. Entonces, con tu calculadora científica, busca estos dos botones. Si no cuentas con ellos, te puedes descargar esta aplicación. En esta aplicación vamos a mantener apretado log, está aquí, y una vez nos va a salir estos dos que están acá arriba. Apretamos este y allá podemos hacer las operaciones con la calculadora. Leyes de los logaritmos. Para una base a distinta de 1 y mayor que 0, 1. El logaritmo base a de u por b es el logaritmo base a de u más el logaritmo base a de b. 2. El logaritmo base a de u entre b es igual al logaritmo base a de u menos el logaritmo base a de b. 3. El logaritmo base a de u a la n es igual a n por el logaritmo base a de u. 4. El logaritmo base a de 0 es 1. 5. El logaritmo base a de a es 1. 6. A la logaritmo base a de x es x. 7. El logaritmo base a de a la x es x. Considerando las definiciones del logaritmo y las últimas dos leyes 6 y 7, las dos composiciones f compuesta de g y g compuesta de f, podemos afirmar que la función inversa de la función exponencial de base a es la función logaritmo de base a. Entonces, ocupando las leyes de los logaritmos, si tenemos el logaritmo base 5 de 75, podemos escribir a 75 como la multiplicación de 25 por 3. De modo que si aplicamos la propiedad 1, el logaritmo base 5 de 75 es igual al logaritmo base 5 de 25 más el logaritmo base 5 de 3. Entonces, por definición del logaritmo, n es el logaritmo base 5 de 25. Implica que 5 a la n sería 25. Esto se cumple con n igual a 2. M es el logaritmo base 5 de 3. Implica que 5 a la m tiene que ser igual a 3. Finalmente, el logaritmo base 5 de 75 sería 2 más m. Si tenemos el logaritmo base 3 de 3 entre 5, por la propiedad 2, tenemos que el logaritmo base 3 de 3 entre 5 es el logaritmo base 3 de 3 menos el logaritmo base 3 de 5. Por la propiedad 5 tenemos que el logaritmo base 3 de 3 es 1. Y por definición del logaritmo, m es igual al logaritmo base 3 de 5. Implica que 3 a la m es igual a 5. Entonces, logaritmo base 3 de 3 entre 5 sería 1 menos m. Para el logaritmo base 2 de 8, podemos escribir a 8 como 2 al cubo. Entonces, el logaritmo base 2 de 8 es igual al logaritmo base 2 de 2 al cubo. Por la propiedad 3, el logaritmo base 2 de 8 es igual al logaritmo 2 de 2 al cubo, que es igual a 3 por el logaritmo 2 base 2 de 2. Y por definición, o por la propiedad 5, tenemos que el logaritmo base 2 de 8 es 3 por 1, que esto es igual a 3. 2, 3. Se tiene la función de crecimiento poblacional sin límite. P de x es igual a 50 por e a la 0.3x.
donde 50 es la cantidad inicial de población y 0.3 la constante de crecimiento por día. ¿En cuántos días se triplicaría la población? Es decir, P de X es igual a 150. Entonces tenemos la ecuación de crecimiento poblacional sin límite, con P sub 0 igual a 50 y K igual a 0.3. Debemos encontrar el valor de X con el que tenemos la igualdad 150 igual a 50 por E a la 0.3x. Si dividimos por 50 obtenemos 3 es igual a E a la 0.3x. Aplicando el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, logaritmo natural de 3 es igual al logaritmo natural de E a la 0.3x. Por la propiedad 7 en base E, logaritmo base E de E a la X es igual al logaritmo natural de E a la X es igual a X, obtenemos logaritmo de 3 es igual a 0.3x. Despejamos a X, obtenemos X es igual al logaritmo natural de 3 entre 0.3. Esto es igual a 1.0986 entre 0.3. Y haciendo la división obtenemos 3.66. Por lo tanto, en 3.66 días la población se triplicaría. Un arqueólogo descubrió una momia egipcia. Analizándola con carbono 14, tenía el 43.7% del mismo material en el cuerpo. ¿Cuánto lleva de muerto el individuo? Sabemos que la constante de decaimiento del carbono 14 es de 1.2 por 10 a la menos 14 por año. Entonces, se tiene la siguiente igualdad. 0.437 de la masa inicial es igual a la masa inicial por E a la menos 1.2 por 10 a la menos 4x. Dividimos entre la masa inicial. Entonces tenemos que 0.437 es igual a E a la menos 1.2 por 10 a la menos 14x. Aplicamos otra vez logaritmo natural y obtenemos que el logaritmo natural de 0.437 es igual al logaritmo natural de E a la menos 1.2 por 10 a la menos 14. Obtenemos logaritmo natural de 0.437 es igual al logaritmo natural de menos 1.2 por 10 a la menos 4x. Por la propiedad 7 obtenemos que el logaritmo natural de 0.437 es igual a menos 1.2 por 10 a la menos 4x. Entonces, despejando a x, obtenemos que x es igual al logaritmo natural de 0.437 entre menos 1.2 por 10 a la menos 4. Logaritmo natural de 0.437 es menos 0.82. Entonces, haciendo la división nos da que son 6.833.33. Finalmente el individuo lleva 6.833.33 años momificado. Espero que con esta pequeña explicación quede un poquito más claro. Recuerden que hay que mantenernos en casa, no hay que salir si no es obligatorio, que salga uno de sus padres